alguien que vea el tema de derecho urbanístico me pueda dar algunos alcances sobre la propuesta que tengo de tesis, ¿no? Y sobre todo por la ley de desarrollo urbano sostenible, que hay algunos datos muy importantes que cuando yo la leí creí conveniente siempre preguntarle, ¿no? Y en ese sentido, yo quería también un poco investigar al respecto, toda vez que es importante su opinión al respecto, profesor. Sí, sí, y tal vez no sé si lo vamos a grabar y demás, pero igual, si me puedes comentar un poco, creo que no le di una mirada a lo que me pasaste, Ujú. así que si quieres ahorita podemos comenzar por ahí para que me comentes cuál es el proyecto, más o menos qué es la hipótesis del trabajo para tener una idea y sobre eso también conversar. De acuerdo, doctor. Entonces, sí, tal vez puedo proyectar una diapositiva que resume en gran parte los aportes que he estado un poco investigando. Todavía no es la diapositiva final, es decir, todavía es preliminar, pero básicamente resumen toda la idea que tengo de la tesis. Sí, doctor, ¿le parece si ya solo voy a grabar la voz, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Ujú. Sí, como prefieras. Ujú. Ok, profesor. Leo Y podría. la Ujú. tesis ya está ¿en qué etapa? O sea, ¿está ya escrita o está como proyecto? ¿En qué etapa está? Ujú. Ok, sí, sí, profesor. Él está aprobado como plan de tesis. Ya está aprobado también incluso por Andrea y también entiendo que también se pasa por un filtro, ¿no? Ah, Y ya. ujú, yo por mi parte ya he avanzado casi al 90% de la tesis, es decir, presenté la plan de tesis y también ya venía yo con un backup avanzando hasta un 90%, por así decirlo, toda vez que aún estoy evaluando, por ejemplo, las entrevistas y también estoy evaluando casos en concreto, ¿no? Para aplicar un poco una metodología funcional, a ver si, por ejemplo, ¿no? Es efectivo el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que es lo que se viene un poco conversando a la fecha, ¿no? Y, Ujú. ujú, y eso es un poco la idea de la hipótesis que tengo, ¿no? Que es, ¿cuáles serían, por ejemplo, o las preguntas de investigación sería, ¿cuáles son los impactos, ¿no? Ante la ausencia de un marco normativo general adecuado y que tenga, pues, justamente un marco normativo propio también del ordenamiento territorial? ¿Cuáles serían esos impactos? Y yo lo que respondo un poco es, pues, justamente la ausencia de un sistema nacional de ordenamiento territorial es, digamos, conlleva a ciertas consecuencias, ¿no? No solamente en temas de conflictividad, sino también, por ejemplo, unificar sistemas de información, unificar, por ejemplo, temas de... y un tema creo que es debatible hasta ahora es el tema de un concepto propio de ordenamiento territorial como en el sentido de los usos de los suelos, ¿no? Que a la fecha, por ejemplo, se ha limitado a que no se asignen y que solo sean de carácter orientador, ¿no? Que es lo que se viene un poco conversando a propósito del último pleno que salió al respecto. Entonces, sí, sí, eso es, doctor, un poco el tema. Voy a, tal vez un poco el contexto es un poco lo que le comentaba del contexto de los conflictos de ordenamiento territorial que un poco vienen aumentando, no es un rango entre el 180, 200, incluso hasta la fecha 2020, 2022, vienen un poco en su vida, ¿no? Estos son un poco lo, la idea es ver un poco los paralelismos que se tienen en el sentido de que los diversos mapas, por ejemplo, de las diferentes actividades del Ministerio de la Vivienda pueden ser bastante dispersos, ¿no? Hay diferentes actividades que pueden entrar en conflicto como no pueden entrar en conflicto. Entonces, ¿en qué sentido podría el ordenamiento territorial verse relacionado? Los procesos de ordenamiento territorial, sobre todo los CEE, a la fecha más o menos tienen alrededor de 16 gobiernos regionales y hasta ahora se viene viendo el tema de Arequipa y el tema de Junín, que todavía están todavía pendientes, pero a la fecha están más o menos 17 gobiernos regionales con el último Arequipa que faltaba contar. Son estadísticas del MINAN, solamente actualizadas en 2019. Y mi pregunta un poco también era al hecho, y yo quisiera entrar un poco ahí, esos son un poco los proyectos de ley que se habían presentado, más o menos alrededor de 14. Ahora se viene trabajando uno en el Ministerio del Ambiente, donde ahora también estoy practicando. Ah, ya, entiendo. Y sí, estamos viendo justo el proyecto de ley. No lo he visto muy de cerca, he podido tener acceso, todavía está en confidencialidad, pero sí se está trabajando un poco algunos conceptos
yo al menos en la tesis comienzo un poco a investigar y darle una visión más crítica al respecto, ¿no? Pero hay Ujú. otro proyecto que también estaba haciendo PCM, es uno distinto. Exacto, ¿no? Hay uno que es que nos han enviado y que dice que la rectoría del SINADOC, ¿no? Perdón, sistema, le han puesto un nombrecito, que es Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. La rectoría es el viceministerio de Gobernanza Territorial, ¿no? Lo que ha hecho Minan es un poco rebotarlo, ¿no? O todavía siguiendo con ese tema de la cuestión de la rectoría, ¿no? Mi posición es, claro, de la manera académica tengo que ver la forma de quién podría ser el interrector. Yo probablemente estoy más a favor que sea el PCM, ¿no? Y porque es algo multisectorial y creo que no debe ser un solo sector. Y, pero es algo que se viene hasta ahora incluso debatiendo. Y esto es un tema que se viene arrastrado de 2014, ¿no? Con el proyecto, con la ley que definió el ordenamiento territorial y que dijo que la política nacional, por ejemplo, sea aprobada por Consejo de Ministros, ¿no? Ujú. Claro, ya. Sí, yo también, cuando trabajamos la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y pasamos por la revisión de los otros ministerios, ahí tuvimos que estudiar muy bien el tema también en vivienda. Ujú. Y bueno, ahí si quieres, hay un toque te comento qué es lo que consensuamos, al menos en ese momento, con la gente de PCM y la gente de MINA. Pero sí, o sea, ese es un tema que está ahí abierto, es un buen tema de investigación. Sí, es también un tema también de buscar acuerdos, ¿no? Porque estos proyectos pues son transversales y lo bueno que el proyecto de la PCM sí reconoce que el ordenamiento territorial debe ser analizado multisectorialmente y también a multiniveles, ¿no? Como debería hacerse, ¿no? Porque mi concepto de ordenamiento territorial es sistemático, ¿no? Debe haber varios enfoques, ¿no? Y entre ellos el urbanístico, ¿no? Por supuesto. Ujú. Voy a seguir proyectando un poco en concreto. Esto es un poco lo que analizo en otros modelos. El caso español es el tema de la estrecha relación que se tiene, por ejemplo, con el urbanismo, ¿no? Que sí es un tema interesante. Conversaba también con un profesor de Colombia, me decía que bueno, en Colombia sí se han integrado, ¿no? Porque la Constitución habla de una ley orgánica de ordenamiento territorial y a partir de ahí se comienzan a distribuir las competencias, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, ley orgánica de gobiernos regionales, ley orgánica de gobiernos distritales, y un poco más, digamos, de las normas orgánicas, un poco más dispersa, ¿no? Pero allá tienen una ley orgánica de ordenamiento territorial que lo han integrado, ¿no? En España, pues sí tienen un poquito más separado ello, pero sin perder esa composición, ¿no? De ver el enfoque del ordenamiento territorial hacia lo urbanístico. Me puedo equivocar, doctor, pero eso es lo que un poco conversaba al respecto, ¿no? Lo importante que también es ver y también conversaba con otros especialistas, es también ver el modelo constitucional que tenemos, ¿no? Nosotros somos un Estado unitario y centralizado, como el caso colombiano, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en Alemania hay unos famosos Landers, que son los que dan una suerte entre los estados federados y los gobiernos locales. Hay digamos, una entidad territorial al intermedio, ¿no? Los lender. Los Länder, Eh, ¿no? Ujú. son- Y ellos son los que ven mucho más el tema de ordenamiento territorial y son como que la pieza clave. Porque hay un principio, y hay un poco, doctor, quisiera conversar, y también el principio de subsidiariedad territorial, que es lo que dicen que quien está más cercano a gestionar el territorio son los que deberían diseñar el ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, los Länder sí son, al menos en Alemania, una pieza importante ahí. En el caso peruano, he visto el proyecto de ley, lo han puesto, sí, y creo que también es un principio muy importante, ¿no? pero, y a ver, eh, ¿qué cosas más tienes ahí abajo? Porque lo que quiero preguntarte es, eh, ¿cómo entiendes tú el ordenamiento territorial? O sea, ¿cómo, Ujú. cómo entiendes según la norma que existe o las normas que existen ahora? Pero la otra pregunta sería, ¿cómo crees que debería ser? Ahí creo que está Así es, tu... doctor. Ujú. Sí, en base a un poco la idea que he estado comparando es ver la definición de la Unión Europea, que es un poco más, incluso, digamos, de cooperación, porque también tienen un territorio que tratan de unificar y han tratado de tener un ordenamiento territorial en sentido amplio y lo han definido incluso
que sobrepasan, ¿no? El marco nacional, ¿no? Y trata de crear un sentido común, identidad común, relaciones norte-sur y entonces es más amplio, ¿no? Por eso lo he puesto en el más extremo, ¿no? Luego viene Colombia, que habla pues de entidades territoriales, que es como el marco entre que incluso, que incluso ve temas de las áreas metropolitanas, de todos los gobiernos locales, los meten con un concepto jurídico que es entidades territoriales, ¿no? Y que también ven el tema de la adecuada organización política administrativa del territorio, es decir, sí involucran lo que es organización territorial, por eso lo he puesto en sentido amplio, ¿no? En el caso peruano, sí es, como le decía, se ha definido como un proceso político, técnico administrativo, destinado a orientar, ¿no? Ocupación ordenada y uso sostenible del territorio, sobre la base de identificación de potenciales limitaciones. Y acá vale la limitación, ¿no? La política nacional de ordenamiento territorial se aprueba mediante decreto supremo, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y con el voto aprobado del Consejo de Ministros. Y acá, claro, la parte más intensa, por así decirlo, es, o que limita y que lo vuelve para mí un ordenamiento en sentido estricto, sería ni la CE ni el lote asignan usos ni exclusiones de uso, ¿no? Que es algo que es, no he Esa visto. es, Ujú. esa es una frase que le agregaron por presión desde el lado empresarial, ¿no? Desde el lado más, más conservador de la política en su momento, ¿no? Eso no era parte del origen de esa norma, lo que recuerdo. Correcto, sí, doctor. Y justo por eso ahí pongo el artículo 22 de la ley, y la ley, por ejemplo, no es una ley propia de ordenamiento territorial, sino es una ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y Sí, permisos, no, ¿no? ajá, era un paquete, ¿no? El Ese sería paquetazo ambiental. un Ujú. paquete, ¿no? Así es, así es. Y eso es un poco alarma, ¿no? Un poco la situación. Y bueno, por otro lado, yo sí planteo lo siguiente, ¿no? Que el ordenamiento territorial es una política nacional multisectorial, un proceso político descentralizado. Creo que sí se tiene que tener lineado ese tema de descentralizado y que a su vez sea un procedimiento técnico administrativo para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio sobre la base sostenible, sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones considerando criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos, que es algo que el MINAN agregó en su momento. Yo creo que debería entrar porque va a la par con una idea también más de cooperación o un marco o que trascienda el marco nacional como lo ve la Unión Europea, y además porque también hay planes que se trabajan a veces de manera fronteriza, ¿no? Y en ese sentido también creo que sería importante geopolítico. Siendo así interdisciplinario, creo que es también importante manejar un concepto que sea no solamente jurídico, sino también que involucre otras áreas, pero a que está en una norma a su vez hace que se vuelva jurídico, pero creo que debe ser claro que también es interdisciplinario, ¿no? Que tiene un contenido potente ahí, que sea sistemático, y lo tengo en las positivas más adelante de por qué lo pongo que sea sistemático, es que no solamente tenga que ver con el enfoque de Gómez Orea, que es que sea urbanístico también, por ejemplo, ¿no? Y que no sea solamente sectorizado como lo se está viendo a nivel ambiental. Y además porque los sistemas ambientales, como lo venía un poco describiendo Gómez Orea, son consustanciales a la evolución de las sociedades, ¿no? Es un término incluso muy técnico al respecto, ¿no? Porque cómo se organizan las sociedades vienen desde incluso desde que se formaron incluso antes de los estados, ¿no? Es algo que también es muy interesante. Y, y o global, porque claro, va también con la idea un poco también de ver esta visión más geopolítica al respecto. Y finalmente que permitan sus instrumentos propios, como instrumentos propios me refiero a plan de ordenamiento territorial, zonificación ecológica y económica, que se puedan compatibilizar, ¿no? Sus usos y sus suelos. Es decir, sí creo conveniente de que deben tener un rol más que todo armónico en el sentido de que cuando haya conflictos de usos, puede de una u otra manera el ordenamiento territorial servir, ¿no? De insumo para que se puedan decidir frente a ello, ¿no? Es decir, que sea en la toma de decisiones se pueda tener en cuenta el ordenamiento territorial conforme a sus propios instrumentos, ¿no? Que es un poco también a la línea de qué hacer con con esta oración de asignar usos ni incluir usos, ¿no? Porque asignar, por ejemplo, si por ejemplo vemos un territorio que no está con usos, entonces yo le asigno este uso, ¿no? Pero compatibilizar sí es como, creo que de manera muy excepcional se pueden dar ciertas orientaciones frente a ello, ¿no? Y creo que también es un concepto también bastante urbanístico, ¿no? Ujú. Este sería el concepto central en tu tesis, ese que está en la columna de la derecha. Así es, profesor. Ujú. Ya, porque
porque ahí me gustaría comentarte un par de cosas. O sea, mira, y acá evidentemente es una opinión más si tú estás mirando cosas más a profundidad como digo, una investigación más seria como es una tesis, así que de hecho tú has revisado más que nosotros, pero cuando el equipo que tenía yo en el Ministerio de Vivienda, nuestra instrucción, o sea, nuestra filosofía ha sido eh, no trabajar en base a otros países. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en Perú se lee mucho doctrina de derecho administrativo de España, Ujú, ¿ya? Y en España no solo es un sistema de una lógica diferente, ¿no? La de las comunidades autónomas, sino además España es un país muy poco exitoso en manejo urbano. Tienen, claro, sistemas o mecanismos o una estructura de ordenamiento de conceptos, pero una de las razones, digamos, por las cuales sufrió mucho en la época de la crisis del 2008, que fue la crisis hipotecaria, fue porque tenía una ley de suelos que en realidad estaba mal estructurada, ¿no? Y España y Grecia fueron los países que estuvieron hasta como el 2012, 13, todavía sufriendo los estragos de la crisis hipotecaria, entre otras con el tema del suelo como uno de sus temas centrales. Y lo mismo se puede decir mirando otros países también. Entonces yo soy bien escéptico de los que citan a doctrina española, por ejemplo, en temas urbanos, y en temas en general diría, pero en temas urbanos especialmente. Entonces, el análisis o la evaluación que tratamos de hacer es sacar al máximo una experiencia que tuvo el Ministerio de Vivienda de hacer planes urbanos de una manera masiva en los años desde el fenómeno del niño del 2016 hasta el año pasado, que fue el tema de la reconstrucción con cambios, donde hubo un montón de planes de desarrollo urbano que hizo el ministerio. ujú. Entonces ahí había un montón de información, data y información cualitativa también de un proceso e intento que se había hecho en Perú. Entonces, en mi perspectiva, yo prefiero, digamos, tomar esos insumos que tomar, digamos, doctrina comparada o conceptualizaciones jurídicas de las cosas. Entonces, eso, más o menos para que tengas una idea de cuál es el enfoque que nosotros le tratamos de dar. O sea, por ejemplo, ni siquiera nosotros entramos mucho a los ODS, por ejemplo, o a la normativa supranacional, por ejemplo. No, o sea, digamos, tratamos de hacer un análisis ad hoc, inductivo y específicamente de la realidad. Vale. Sí, pero... Ahora, en muchas de las cosas sí llega a el mismo lugar. Por ejemplo, como ejemplo el que has mencionado. No, no sabía que existía el término subsidiariedad territorial. Yo nunca Ujú. había escuchado el término, Sí, ¿ya? sí. Pero sin que usemos el término, la lógica de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es tal cual lo dijiste. Son las municipalidades provinciales las más cercanas a los lugares que se quieren planificar. Entonces, por defecto deberían ser ellas las que trabajen la planificación, a contramano de la lógica del Ministerio de Vivienda en las últimas 2 décadas, que era que el Ministerio de Vivienda siempre estaba o haciendo la planificación o supervisando de una manera demasiado fluida desde el clima los planes urbanos. Entonces, probablemente, aunque te comento ese punto de partida distinto que yo tendría, probablemente vayan varias cosas haya en común sobre el tema, ¿no? Ujú. Eso como filosofía general, digamos, de las cosas que, Sí, profesor. como Ujú, veo esos temas. Ahora, yendo al tema en específico que estabas trabajando ahí, ujú, quería comentarte un par de cosas sobre esa diapositiva que tenías, la definición del ordenamiento territorial. Eh, una cosa pequeña y es que en la forma en que lo defines en la primera línea como una política nacional, ¿ya? Una política nacional multisectorial. Pero en eso, más bien, yo le veo un poco más de virtud a la anterior definición, en el sentido de que ordenamiento territorial es un ámbito, es un campo, es una problemática, y ya lo que haces al momento de, en ese campo, identificar que hay problemas, y que hay problemas que analiza sus causas, diagnosticas qué cosas se ha hecho, se plantea una serie de respuestas objetivos. Eso es la política nacional, pero digamos, la política nacional es un instrumento de planificación estratégica, pero que te permite responder a un problema, ¿no? A una dificultad que está teniendo el Estado o la sociedad,
en un determinado campo. Ujú. Y ese campo puede ser salud, puede ser seguridad ciudadana y un ordenamiento territorial. Y por eso que la definición que diga al frente del ordenamiento territorial es una política nacional, no me cuadra mucho. O sea, no entraría de frente a... Yo trataría de definir el ordenamiento territorial, no necesariamente como está ahora, pero trataría de poder responder qué cosa es el campo del ordenamiento territorial y luego recién dentro de los instrumentos de política, los instrumentos de planificación estratégica que tengo para responder a lo que esté funcionando mal en el ordenamiento territorial, estaría una política nacional multisectorial, estarán programas, estarán normas, qué sé yo. Ese era un primer De detalle que es un acuerdo, poco lo voy a forma, entender. tal vez, pero eso es algo que me llamó la atención en esto que me... Sí, profesor, justo estoy anotando eso también. Y eso como más algo como de forma, hay gente que es fundamentalista de la planificación estratégica, de las políticas nacionales y de los planes Claro. estratégicos que con esto son incluso más cerrados y más exigentes. En realidad yo no tanto, pero sí eso es algo que me llama la atención. Ujú. Eso es uno. Y lo segundo, y ahí es el problema que existe sobre esto y que en realidad ahí yo me gustaría ver qué es lo que estás planteando tú. El, el ordenamiento territorial, el problema que tiene como concepto es que en sí, conceptualmente, tal vez tú ya tengas una distinción, pero conceptualmente no se me hace distinto a otros términos que se refieren a algo bien similar, que son planificación urbano, planificación urbanística o planeamiento urbano, o al término acondicionamiento territorial, por ejemplo, que es el que utiliza, si no me equivoco, la ley orgánica de municipalidades. Ujú. Eh, conceptualmente, creo que no se distinguen, o sea, son bien lapas entre ellos. Tanto así que, mirando, tal vez no su definición, pero creo que aplicaría también con la definición que me estoy en la filosofía, pero en la que está en la penúltima columna, dice: el ordenamiento territorial es un proceso político y técnico-administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada uso sostenible del territorio. Si le quitara el ordenamiento territorial y le pusiera la planificación urbana en lugar de eso, la definición yo sentiría que está bien definida. La planificación urbana es un proceso político y técnico, ¿no? Yo diría más político que técnico, pero sí, es un político técnico administrativo destinado a orientar la ocupación ordenada y uso sostenible de territorios, sí, porque yo entendería que las ciudades y sus alrededores son parte del territorio, ¿no? Sobre la base de identificación de potenciales y limitaciones, considerando criterios económicos, socioculturales, ambientales, institucionales, los también, si quieres, y lo mismo si en lugar de ordenamiento territorial se le pone el término eh, acondicionamiento territorial. Entonces, lo que he observado, ¿no? y, y los teóricos administrativistas sé que tienen definiciones para las cosas y demás, pero lo que observo es que esos conceptos, digamos, a nivel abstracto, no encuentro que tengan una distinción, una diferencia el uno del otro. Y, y yo lo que ahorita pensaba hacer es preguntarte si tú sí has encontrado, así defines ordenamiento territorial, así defines como algo distinto de la planificación urbana, así defines como algo distinto de la acondicionamiento territorial. Lo que yo tal vez, si quieres un rato te puedo explicar es que no viendo una distinción conceptual entre estos conceptos, lo que más bien trabajamos en la ley de desarrollo urbano, trabajamos con la PCM y con la gente del MINAM, pero con toda la gente, digamos, que estuvo durante el gobierno de Sagasti, es un esquema para darle una definición eh, que sea distinta a esos conceptos, porque un rato te puedo explicar tal vez. Eh, pero no sé si tú tienes sí una distinción clara entre OT, condición territorial y planificación urbana. Sí, sí, profesor. Hay sí, cuestiones, digamos, doctrinarias que hablan pues de por ejemplo, un urbanismo en sentido estricto y un urbanismo en sentido amplio, ¿no? Y un poco abarcando el espacio que tiene el ordenamiento territorial, como que la gran diferencia es que, ¿no? Por ejemplo, las zonificaciones ecológicas económicas normalmente son aprobadas pues por consejo regional, ¿no? Por los gobiernos regionales,
y por ejemplo las municipalidades provinciales en el tema de la zonificación urbana, ¿no? Hay un tema también de competencial, ¿no? Hay que... O sea, competencia, a ver, ya, eso sería un primer punto, dices, una Exacto, distinción, exacto. competencia. Ujú. Ya, a ver, Es un algo más, ujú. es conceptual. Ajá, hay un tema competencial. En segundo lugar, y hay un cuadro también que tengo aquí, es el tipo de categorías que se le asignan, ¿no? Por ejemplo, la CE, por ejemplo, habla sobre zonas productivas o zonas de protección y conservación ecológica, ¿no? Zona de recuperación, mientras que en el caso, por ejemplo, esta es la norma que cito, es de la RATDO, si mal no me equivoco. Y, ajá, sí, ahí está, ¿no? La norma que se fue aprobado. Y pues solo por referencia, ¿no? No es que sea, digamos, un poco para comparar, ¿no? Los tipos que se dan en cuanto a ello, ¿no? Esto también es del libro de Iván Ortiz, que es el profesor también, ahí también habla de lo que hablaba del tema competencial y habla pues de diversos usos, un uso urbano y que tiene que ver con, por ejemplo, qué tipo de uso se va a dar, ¿no? Y esos usos son, por ejemplo, lo que normalmente se ve, y el caso de Arequipa es que han dado, por ejemplo, 56% de conservación ecológica y 51 temas de extracción minero, ¿no? Y ver en qué suerte se va a equilibrar eso, ¿no? Eso es un tema también del uso. Y ahora, en cuanto a otra tercera Pero diferencia, ahí no me has dicho alguna definición conceptual, distinción conceptual entre lo que es OT, lo que es acondicionamiento territorial, lo que es planificación urbana. ujú. Ah, sí, 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 perdón. Voy a regresar al- a la definición que yo he podido dar. Es, por ejemplo, para mí es un proceso político, es un proceso técnico administrativo, pero que para la toma de decisiones que se tenga que tomar en los gobiernos regionales, sobre todo en los consejos regionales, se tenga que evaluar no solamente el tema urbanístico, sino de manera sistemática, es decir, esos componentes, ¿no? El tema de la infraestructura, temas de desequilibrios económicos, tema de población, que en gran Pero todo eso, parte, no ujú, todo eso hasta ahí vamos a ver, por el momento, todo eso no sería lo mismo en el caso de la planificación urbana, solo que en ujú. en el ámbito competencial, digamos, de la municipalidad provincial. Sí, en el ámbito de la mesa provincial, yo creo que podría el tema del plan, pero pues así, solo disculpe que le pregunte, ¿el plan de acondicionamiento territorial se refiere a la pregunta o... O sea, digamos, lo que está regulado en la ley DUS, por ejemplo, es los planes de desarrollo urbano, que son de las ciudades, ¿no? Claro, Que es, por decir, o sea, la ciudad que es la mancha urbana y su alrededor, ¿no? así es. Y el otro Ujú, plan que está regulado en la ley DUS es el plan de acondicionamiento territorial, ujú, que normalmente no es solo la ciudad, no es la mancha urbana, sino es todo el perímetro de una provincia, incluyendo sus ámbitos rurales, agrícolas, urbanos también, y dentro de ellos está también, por ejemplo, los usos mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ujú. en ambos casos, pero tal vez creo que es buena la precisión, especialmente en el plan de acondicionamiento territorial, se hace un análisis tal cual, es un proceso político y técnico de analizar bajo criterios geopolíticos, sociales, económicos, jurídicos, interdisciplinarios, la asignación o la distribución de qué se hace dónde en un determinado ámbito territorial, y en ese caso es el perímetro de una provincia, es cierto. Hasta el momento solo escucho que la única distinción de eso con el ordenamiento territorial es que haces lo mismo, solo que en el ordenamiento territorial haces lo mismo, pero a la escala de una región, lo Exacto. cual me haría pensar que entonces no son conceptualmente distintos, sino simplemente es una distinción de escala, de tamaño. ¿No? O sea, salvo que me digas que sí hay una distinción conceptualmente que los hace distintos. Claro, en el tema de la escala sí se trabaja por micro, meso y la macrozonificación, ¿no? Entiendo que el tema de la microzonificación es más dirigido pues a situar por ejemplo, distritos, ¿no? Por ejemplo, el caso del distrito de Zángaro, en Puno, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de macro y meso, ¿no? Que entiendo yo, no estoy seguro, y profesor ahí, el tema es si se trabaja macro y mesozonificaciones, ¿no? Como se ve un poco en las imágenes. Y en ese sentido, pareciese que el ordenamiento territorial trasciende, ¿no? El ámbito local y también porque así lo dice la misma Constitución, ¿no? Digamos,
el tema de la construcción territorial siempre se ha situado a las municipalidades o los gobiernos locales y no se dice nada respecto con el tema de ordenamiento territorial y no se menciona ni siquiera en la Constitución, a diferencia de otros, de como el caso colombiano, ¿no? Que habla de la ley orgánica de desarrollo, perdón, la ley orgánica de ordenamiento territorial y involucra a las entidades territoriales y ahí mete a todos los conjuntos de tipos de ciudades que se pueden analizar, ¿no? Metropolitanos, por ejemplo, o incluso ahí meten en temas de entidades territoriales las comunidades indígenas. Entonces parece que es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces, no sé si esa es otra diferencia, profesor, solo para... Ujú, Claro, como, a ver, como un ensayo, puede ser, pero el tema es que ahí igual, o sea, no le veo una diferencia como de contenido, o sea, de fondo. ujú, O sea, ya, hay cuestiones ya como más adjetivas, ¿no? Que van a ser más de la respuesta de qué hacer, si es que debería estar o no en la Constitución, cómo se hace el instrumento de ordenamiento territorial, ya sea la ZE o ya sea el plan de ordenamiento territorial, ujú. qué análisis haces que quizás ahorita lo tienes en la pantalla, a qué escala de cartografía, ya. Bueno, eso es como la parte más Más planteada. técnico, sí. Pero no sé si conceptualmente, y Acá creo que tengo sí, sí, profesor, solamente yo, para... Hay yo unas... hablo a lo que yo creo en realidad. Yo creo que no son distintos. Y yo Ujú, les he hecho una distinción así en lo práctico para efectos de que funcione la ley y ujú. funcionen las otras leyes. Eh, ahí estoy tratando de ver si es que quizás tú tienes una visión distinta. Sí, yo solamente, o sea, sí, sí tengo una, digamos, mi línea es más por la cita que yo extraje de Luis Martín Rebollo, ¿no? Dice, por ejemplo, lo que la relación territorial es la continuidad del urbanismo, ¿no? Pero hay una diferencia significativa que hace mucho más complejo el derecho urbanístico y es que si el planeamiento territorial se limita a prever usos, excluir actividades en un determinado territorio, imponer criterios al planeamiento urbano, en el tema de la ordenación de la ciudad, parece que hay más temas de cargas, por ejemplo, ¿no? O el tema de los problemas de la propiedad y la cuestión de la distribución de cargas, acá dice de que beneficios y cargas derivadas de la organización. Es que, por supuesto, ¿no? Requiere más, es más complejo el tema urbanístico por el tema también de la propiedad en sí, ¿no? Y mucho tiene que Sí, ver con la función social de la propiedad. pero, Ujú, pero digamos, que sea algo más difícil o no lo consideraría tampoco una distinción conceptual, ¿no? Porque, claro, es cierto, en el ámbito de la ciudad la propiedad está dividida de una manera tan granular que la interacción entre los propietarios es más compleja, podría uno decir, pero, pero en el ámbito rural o en la escala de lo que hace una zonificación económica, por ejemplo, tal vez estás mirando unidades territoriales más grandes, pero tienen detrás problemáticas que otro podría decir, no, esas son más complejas porque la pregunta de, no sé, la frontera agraria peruana es una pregunta más estructural para el Estado que la definición de en esta calle van a poner tiendas o van a poner industrias. O el tema minero y los conflictos sociales. Entonces, ¿cuál es más complicada? O sea, esa cita, por ejemplo, estaría muy en acuerdo, ¿no? Porque no creo que sea uno es más difícil que el otro. Ya, lo que sí, lo que yo buscaría es sí distinguir conceptualmente algo de otra cosa, por ejemplo, no sé, el ordenamiento territorial de, no sé, la sostenibilidad eh, económica de una determinada unidad territorial, que podría ser una municipalidad. Ya, claro, la municipalidad sí planifica económicamente, financieramente lo que va a hacer y eso tiene una serie de repercusiones en la sociedad también. Pero ese es el ámbito económico financiero, digamos. Eso sí lo veo distinto de lo que es el análisis espacial, que es el análisis de cómo se van a distribuir espacialmente los usos en una determinada provincia. Esto último que acabo de mencionar, eso yo creo que es lo que se hace en ordenamiento territorial, pero también me parece que es lo que se hace en acondicionamiento territorial y planificación urbana. Entonces, esa distinción no la encuentro, ¿no? Y, claro, bueno, repito, ahí yo estoy comentándote la opinión que tengo. ujú. Sí, profesor, no, más bien gracias por la opinión porque hay, claro, hay una... Las diferencias pueden ser sutiles, pero también hay como una posición muy, muy fuerte, incluso en España también, que hablan de este urbanismo en sentido amplio, abarcando incluso lo que dice, por ejemplo, la idea de que
ha habido una rápida progresión desde el urbanismo localista a un urbanismo de ámbito estatal, ¿no? Y digamos, parece que hay más demandas que trascienden el ámbito local, ¿no? Y ahí entra un poco el ordenamiento territorial más a fondo, pero claro, yo estoy totalmente de acuerdo también en el sentido de que el tema urbanístico sí se puede ampliar, ¿no? Un profesor, por ejemplo, Manuel Glave, que es también economista, que justo le entrevisté el sábado, me hablaba que se podría usar, por ejemplo, los planes de desarrollo concertado que ya se vienen trabajando los gobiernos regionales y que eso ahí involucra incluso también temas urbanísticos sin necesidad de que los planes de ordenamiento territorial sigan todavía en su proceso, porque como hemos visto todavía están en zonificación económica, ¿no? Entonces también podría hablarse de estos planes de desarrollo concertados, ¿no? Que fue interesante porque, claro, yo lo entrevisto pues, justamente para que me esas ideas innovadoras y son interesantes, ¿no? Pero Claro, sí. justo los planes de desarrollo concertados son un instrumento de planificación estratégica en el sistema de SINAPLAN, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Planificación Estratégica. Así es. Pero esa es la planificación de los objetivos que tiene una determinada entidad, ¿no? Una municipalidad o un gobierno regional, eh, pero no en lo espacial, sino considerando en general sus objetivos de desarrollo económico, social. Por eso yo consideraría que es diferente, eso sí es diferente, ¿no? Porque eso es planificación estratégica, Ujú, creo que es la más, personalmente creo que es la más inútil además, pero ujú, creo que es conceptualmente distinto a la planificación espacial. Claro, totalmente relacionados y deberían conversar, pero la planificación espacial, ahí es donde creo que sí están OT, planificación urbana y acondicionamiento territorial. Ahí el centro es el distribuir en el espacio qué actividades se van a hacer. Por eso yo ujú. no los mezclaría. Claro. No sé qué cosas te lo habían comentado, pero yo sí los vería de manera distinta. Sí, de Pero acuerdo. bueno, Ujú, sí, o porque claro, digamos, el efecto finalmente es un instrumento estratégico, pero lo que aquí, y es también otra posición que tiene otro profesor en Derecho Administrativo, es que también, por ejemplo, por ejemplo, me comentó, ¿no? Dejemos que el OT no vea temas de suelos, o sea, pongámoslo de manera muy amplia su concepto, y recién una ley de suelos propia, ahí recién pongamos quién va a ser el que asigne los usos, ¿no? Porque a la fecha, por ejemplo, se ha venido normativizando, desarrollando las normas de manera muy dispersa, ¿no? Pero el tema de ordenamiento territorial que no toque el tema de suelos, pero ahí yo digo, uy, la zonificación ecológica económica, digamos, ya perdería su función, ¿no? Por así decirlo, porque la norma dice claramente que es orientadora, pero a su vez también que cuando se aprueban, tiene que ser pero ahí, vinculante. ahí Ujú, ya siento que en varios momentos, al momento de explicar los temas, ya vas como a la respuesta de las problemáticas. O sea, sí, es decir, un ujú, poco que las preguntas que te he hecho hace un momento han sido respecto de qué entendemos por ordenamiento territorial, ¿no? Y cómo se diferencia de los otros mecanismos de planificación, la planificación urbana, hasta los planes de desarrollo concertado, a nivel conceptual, porque sabiendo ya a qué nos estamos refiriendo, ya pasaría luego a algunas de las cosas que has mencionado. Sí, de todas maneras, después de saber de qué hablamos, hay que ver qué problemáticas tiene o qué problemas tiene. Y ujú. ahí de todas maneras, así casi que sin mayor discusión vamos a encontrar que hay problema de falta de normas, hay problema de superposición de competencias, ¿no? Hay problema de coordinación entre entidades, ¿no? Ya. Claro, y entonces para eso se necesita tal cosa. Varias de esas cosas las estás como soltando por ahí, pero eso yo lo vería como una segunda discusión, que es al momento de hacerse esa política nacional, que además la está elaborando la PCM, no sé si también están haciendo ahí algo en Vietnam. Claro, esos son los problemas, pero a nivel de proyecto de investigación en una tesis, esa primera pregunta yo creo que sería bueno, este, no sé, definirla un poco más, ¿no? Y mira, Ujú, para ya no irle dando tantas vueltas al tema, te comento un poco lo que habíamos trabajado ujú. en la ley. ¿Ya? Y no solo en la ley Plus, sino eh, al momento de pasar por la revisión del PCM y del Ministerio de Ambiente y de los otros ministerios también, hubo que coordinar y consensuar algunas cosas para que, digamos, como ejecutivo se pueda hacer un proyecto consistente y
y así es como se presentó el proyecto de ley del Ejecutivo y al final fue aprobado por el Congreso en el caso de la ley en el gobierno de Sagasti. Permíteme un ratito Sí, profesor. compartirte una Voy a imagen. dejar de compartir. ¿Está viendo esta? Sí, profesor. ¿Está viendo bien? Mira, esta es la... Y te paso ahí la imagen también, porque esto es más o menos con lo que concordamos el, al pasar esa revisión. ¿Qué voy a decir? Ya, ahorita lo que se está viendo es la diapositiva o se está viendo la... Sí, profesor, se está viendo la diapositiva cómo evitar las descoordinaciones entre entidades públicas. Ya, está bien, mira. Eh, lo que hicimos nosotros y la forma en que lo hemos entendido es partiendo de esto que te comento, ¿no? Que es un tema que intelectualmente se podría discutir, debatir, incluso tal vez podrías convencerme de otra cosa, ¿no? No siento que lo hayas hecho hasta el momento, pero tal vez luego conversando podría haber mayores argumentos. Pero lo que hemos observado es que en la normativa peruana, no hablando en España, no hablando en Europa, no hablando en Colombia, en la normativa peruana se usan varios conceptos. Se usa desarrollo urbano, se usa planificación urbana, se usa acondicionamiento territorial, se usa ordenamiento territorial ambiental también en varios Sí. lugares, ordenamiento territorial a secas, gobernanza territorial. Así es. Entonces, y muchos de esos, el diagnóstico y el análisis que hicimos, y eso está en la exposición de motivos de la ley DUS, es que son conceptos traslapados a nivel conceptual. O sea, a nivel conceptual se refieren a lo mismo que es las decisiones que se toman desde un punto de vista político-técnico de cómo distribuir las actividades en un determinado territorio que va cambiando de tamaño. Sí. Sí, partiendo de esa premisa, lo que se planteó es, en eso están involucrados PCM, está involucrado MINAM, está involucrado el Ministerio de Vivienda, incluso para algunas cosas el MEF y otros ministerios también. ¿Ya? Pero especialmente estos tres, PCM, MINAM y Ministerio de Vivienda. Y hasta antes del gobierno de Sagasti, que hubo un espacio en el que en el gobierno de Sagasti los ministros coordinaban muy bien, los ministros coordinaban muy bien. Luego, creo que no ha sido el caso. Luego, creo que antes de eso tampoco no era el caso. Había mucha pelea de no dejar que quiten tus competencias, así como funcionario, digamos, a la antigua, ¿no? Es una forma bien retrógrada de ver las cosas, pero bien común también en los ministerios, que es, yo soy funcionario de vivienda, que no nos vayan a quitar nuestras competencias, no, aunque sea lo mejor para el tema, Así o es. viceversa. ¿No? Eso hay mucho en los ministerios, ¿no? Felizmente en el caso del gobierno de Sagasti ahí, lo que sea que se tuviera que hacer con tal de que se organice bien el tema, todos estaban dispuestos a hacerlo. Entonces, ahí lo que se estableció fue lo siguiente. El tema de ordenamiento territorial se estableció que, y eso dice en algunas partes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y también sus posiciones activos, es, Un es una componente, ¿no? competencia donde hay una rectoría multisectorial de la PCM. ¿Ya? El ordenamiento territorial como concepto estamos hablando de lo mismo, solamente estamos hablando de, digamos, todo el ámbito, todo el campo de la distribución espacial de las actividades en un determinado país a distintos niveles a distintas escalas. Eso, la rectoría multiministerial la tiene la PCM, a través y probablemente apoyándose en ello a su secretaría y a su Ministerio de Gobernanza Territorial. Luego, dentro de los ministerios, la distinción que se hizo y la ley DUS justamente se refiere a los que están referidos al Ministerio de Vivienda, fue de esta manera. Básicamente, en base a un criterio no conceptual, porque conceptualmente, de nuevo repito, mis conceptos son cosas iguales, sino simplemente de escala y de competencia a nivel de gobiernos subnacionales. Lo que es el análisis en la escala de análisis del gobierno regional de una región es
el término ordenamiento territorial ambiental. Y respecto del ordenamiento territorial ambiental es analizar lo mismo que analizan las municipalidades y el Ministerio de Vivienda, pero analizarlo a nivel de la escala nacional. La rectoría a nivel nacional la tiene MINAM y los ejecutores de eso son los gobiernos regionales. Y los instrumentos que materializan, digamos, el ordenamiento territorial ambiental son la ZEE, los planes de ordenamiento territorial y otros que los gobiernos regionales pueden aprobar. Mientras que a nivel de las municipalidades, de los gobiernos locales, ¿no? Que pueden ser municipalidades provinciales, distritales, pero específicamente las municipalidades provinciales, ellas también hacen lo mismo, ordenamiento territorial, pero en una escala más pequeña, en una escala de una provincia, ¿no? Que es el acondicionamiento territorial, o en una escala de una mancha urbana, una ciudad y sus alrededores, que es el desarrollo urbano. Todo eso le corresponde a las municipalidades provinciales y quien tiene la rectoría en ese tipo de actividades es el Ministerio de Vivienda. Ese esquema es con el que estuvimos de acuerdo con los funcionarios de MINAM, con el que estuvimos de acuerdo con los funcionarios de PCM y permitió, digamos, que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se refiera a ese ámbito donde las municipalidades provinciales ejercen sus competencias, como la rectoría del Ministerio de Vivienda, pero sin meterse a lo que es el análisis a nivel regional, que es el ordenamiento territorial ambiental. De nuevo, con la idea de que todos esos conceptos en realidad son una misma cosa, pero estamos distinguiendo por algo práctico, que es la escala, el nivel de competencias en el gobierno subnacional. Eso también hubo un consenso y está traducido en la exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Ya luego, igual, como siempre, y especialmente después de que creo que salió el gobierno de Sagasti, se ha empezado a discutir otra vez, ¿no? Porque ya no tanto vivienda, sino PCM y MINAM han vuelto a esta discusión que tú bien la conoces, ¿no? No, MINAM no quiero yo que me empiecen a entender como que yo hago ordenamiento territorial ambiental nada más. No, yo hago ordenamiento territorial, eso dice mi Ley General de Ambiente, ¿no? PCM no, esto se hace a nivel de Naciones Unidas. Entonces ahorita esa no es que se ha resuelto, pero así hubo un consenso y eso permitió avanzar esa ley también. Y yo, en esa discusión que hay entre la PCM y el MINAM, evidentemente yo me inclino por la posición del MINAM. Se discutió también incluso cuando se hizo la modificación del ROF de MINAM también hace unos meses. Sí, sí, Hubo ella una discusión también, se ha agregado de había, nuevo. ¿no? Entonces, y me acuerdo que eso pasó cuando todavía estaba en el ministerio. Este tipo de agregados y de distribución de competencias la hicimos con ellos también cuando pasó su ROF por el Consejo de Viceministros, y también alguna otra norma, creo que de Produce también tenía que referirse a esto, lo de los parques industriales, Sí, y la norma de Produce también salió con este esquema que está en la pantalla y se usó el término ordenamiento territorial ambiental. Entonces, claro, mi opinión es que este debería ser el esquema que permita a todos ahí tener claro qué cosa es lo que cada uno tiene que hacer. Entonces, sí, te paso esa imagen también como, ya si quieres tú me comentas qué piensas, ¿no? Pero esa es más o menos la forma en que creo que debería esto organizarse. sí, sí, profesor. Justo hay una pregunta también así bastante específica, es que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible menciona, ¿no? Que los procesos de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano son componentes del ordenamiento territorial. Ya, justo por este Y esquema. claro, entonces claro, yo cuando lo leí, y por eso me interesé mucho en seguir investigando más al respecto, es a qué lo puedo entender como componente, ¿no? Es decir, como una parte estratégica, como lo venimos conversando, o como el esquema que me mostró un poco hace poco. Y Ajá, esa era un poco mi pregunta, ¿no? Ujú. Y además claro, mira. porque, ajá, yo fácil lo puedo ver la ley lo voy a poder proyectar ahorita. El- lo voy a, Pero porque, justo a esa pregunta que haces, ujú, la respuesta es, no es un tema de análisis como componente, no, sino es lo que te comento, ¿no? Cuando haces planificación urbana, estás haciendo ordenamiento territorial, pero lo estás ok, haciendo a la escala de la ciudad, ¿no? A eso es a lo que se refiere. claro, ajá, y sí, y eso era un poco mi duda, ¿no? Porque
el, si lo entiendes, yo no, por ejemplo, antes de la entrevista, por supuesto, no lo entendía así, no, yo lo pensaba como, ok, entonces las partes que no sean al ámbito de competencia de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, entonces entraría o sería el componente para el ordenamiento territorial, ¿no? Pero no, es al contrario, sino es, ya se está realizando algunos insumos o ya se está analizando ordenamiento territorial dentro de los planes de acondicionamiento territorial. Ok. Claro, exactamente. Buenísimo, sí, Exactamente. sí. Entonces, eso es una gran, para mí, una gran idea porque justamente yo pensaba que dejaba un espacio abierto, ¿no? Para esos temas. Y de hecho, creo que hay una, no recuerdo el artículo en sí, pero hay como una lista abierta de cuáles son el ámbito de competencia de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que por ejemplo abarcaba no solo decía por ejemplo ciudades, o acá por acá está, hay una lista abierta, no, una lista cerrada del cuáles serían los ámbitos de competencia, ¿no? Por ejemplo, playas incluso, vamos a poner acá, acá está, ¿no? ¿no? Ajá. Se encuentra restringidos a la ocupación de uso o disfrute urbano no autorizado del suelo que comprende lo siguiente, ¿no? Entonces parece que a ver, se encuentra restringido la ocupación, uso, disfrute urbano no autorizado del suelo que comprende todo esto, ¿no? Entonces entendería que esto, por ejemplo, sí podría ser ámbito de competencias del ordenamiento territorial en cuanto a su rol de asignar usos, o perdón, o darle ese carácter orientador que hasta ahora tiene, porque no puede asignar usos ni excluir usos dentro de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, las áreas destinadas a reservas para la defensa y seguridad nacional, zonas arqueológicas, sitios Ramsar, que tiene que ver mucho con las áreas naturales protegidas, el tema del CENEPRED, que también se No, discute. no, no. Ujú, No, a lo que me acabas de preguntar, no, yo diría que no. No. O sea, esto que ves en ese artículo ujú, no es que, no es que la ley no, la ley de desarrollo urbano y los planes de desarrollo urbano no tienen competencias sobre estos que están listados ahí. Entonces, por tanto, las playas y esos sitios Ramsar se tienen que regular en otra ley y en otro plan. No, todo lo contrario, más bien. Esto que está haciendo esta ley es evidenciar que, por ejemplo, las playas ujú, están dentro o a veces cerca de una ciudad. ujú, Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, no sé, el humedal de Ventanilla, ¿no? O el humedal de los pantanos de Villa, están dentro de la ciudad de Lima. Entonces, si eso lo quisiéramos dejar para, no sé, para que lo regule, bueno, en Lima todo es ministerio, la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero en otro ujú, lugar el gobierno regional y la municipalidad hace todo hasta donde llega el humedal, sería un despropósito. Más bien todo lo contrario, hay un análisis a nivel regional que hace el gobierno regional, eso es el ordenamiento territorial ambiental, pero cuando uno hace el plan de desarrollo urbano e identifica que hay algunos elementos como estos que están acá, ¿no? Playas, elementos naturales, áreas naturales protegidas, dentro de una ciudad o dentro de una provincia, tiene que también considerarlos en la planificación urbana y en el acondicionamiento territorial. Entonces, en realidad no, sería más bien, yo pensaría lo contrario de lo que hace un rato dijiste. ujú. De acuerdo, profesor, sí. Porque claro, acá es un análisis muy interesante, ¿no? Porque justamente lo que se conversa también es, por ejemplo, el ordenamiento territorial, qué relación tiene, por ejemplo, con los riesgos de desastre, ¿no? También hay una nueva política nacional que ha salido el año pasado al respecto, y la idea de que Cenepret, en qué sentido también podría involucrarse en temas de ordenamiento territorial. Esto, por Ujú. ejemplo, en el esquema de la ley es un componente del ordenamiento territorial y por tanto también un componente de la planificación urbana. Así Ese es. sí es, la relación conceptual sería, digamos así, ¿no? O sea, así cuando haces ordenamiento territorial y cuando haces ordenamiento territorial lo haces a escala de una ciudad, estás haciendo planificación urbana que es parte de la, del ordenamiento territorial. Ahora, cuando haces eso, tienes que considerar elementos sociales, elementos políticos. Uno de esos es elementos de gestión de riesgos. Eso es elementos físicos como la gestión de riesgos. Esa sería la relación conceptual con Ujú, los temas ujú. de riesgos. Sí, profesor, y también tiene que mucha relación porque, por ejemplo, hay una desintegración de la información, que ahora que también se le dice gestión territorial, en temas de, por ejemplo, CNP maneja su propia información, IGMET
también tiene su propia información, y por ejemplo, Ocatazo también tiene su propia información, ¿no? Entonces, lo que estaba leyendo también un poco es el ordenamiento territorial con esta ley también lo que busca es que se unifique esta información territorial para evitar justamente esta suerte de superposición de actividades o tal vez prever riesgos de manera preventiva en esta ley que se quiere desarrollar y que yo, al menos en principio, creería que si alguien quiere hacer ordenamiento territorial con su zonificación ecológica económica, creo que debe manejar sí o sí, ya como conversamos de manera estratégica y de manera macro, debe manejar un sistema unificado. ¿Qué tan posible sería eso, profesor? Eh, yo creo que sí, y estaría de acuerdo con que sería bueno tener un sistema unificado, pero yo, de nuevo, ese punto lo vería como una pregunta de segunda etapa, ¿no? O sea, después de saber qué es ordenamiento territorial y quién hace qué entre las distintas entidades del Estado, donde ya te he mostrado cuál es mi opinión, ya luego se pasa a ver cuáles son los problemas más graves, ¿no? Y qué problemas existen, si quizás el manejo social de las cosas, el análisis antropológico de los problemas o una cuestión más de desarrollo económico o competitividad, ¿no? Y uno de esos puede ser justamente lo que había mencionado de gestión. Entonces, y en ese sí me inclinaría por pensar que hay sistemas unificados, ¿no? Pero ese ya yo lo veo como una discusión de qué problemas hay y cómo resolverlos posterior a definir quién es competente respecto de qué y de qué ámbito estamos hablando. Que eso, en otros casos, eso está ya definido, entonces están discutiendo los problemas, ¿no? Pero en el caso del ordenamiento territorial, eso está todavía justamente con su propia concepción todavía abierta y por definirse, ¿no? Ujú. Y, y creo que una buena muestra de eso es que eso de la unificación de la información puede ser, pero a veces ni siquiera siempre es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se critica mucho, no sé cuán exitoso sea, y yo creo que me inclino por decir que no ha sido exitoso, es lo que todo han unificado en las páginas web de las vías públicas en el gov.p, con la idea de ya, todo está en el mismo lugar. Para algunas cosas sí sirve, pero otras cosas se han perdido, algunos potenciales que manejaban bien algunas páginas web de algunas entidades públicas que las manejaban muy bien, las tenías actualizadas, que puedes acceder a cierta información. Entonces, por eso centralizar toda la información geográfica, por ejemplo, no siempre es algo que funciona, ¿no? Y especialmente mirando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde también trabajo, o sea, sí hay distinciones entre información que manejan distintas entidades. Entonces, Sí. eso es algo que habría que analizar como un tema en sí mismo, ¿no? Y salvo que me digas que estás centrándote en eso, siento que tu tema de investigación, y por eso me parecería muy buena esta investigación, está todavía en esa primera parte, de definir en qué consiste y cuáles son los contornos de ese ámbito que llamamos ordenamiento territorial. Así es, profesor. Sí, y claro, mucho, justo y por eso la pregunta, cuando leí esa parte del artículo es que entiendo como composición y ahora sí me queda bastante claro, ¿no? De hecho, incluso, por ejemplo, en la ley de desarrollo urbano sostenible hablan pues mucho se dice que el ordenamiento territorial ve el tema rural, pero para mí yo diría que es falso, ¿no? Porque, por ejemplo, ya acá se define, ¿no? O sea, suelo rural también está dentro del ámbito de competencia y acá lo define, ¿no? Son las áreas destinadas principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o forestales, ¿no? Y incluso acá dice, ¿no? La inclusión del suelo rural como suelo urbano será en función de las previsiones de crecimiento demográfico y socioeconómico del ámbito urbano geográfico, incluso del gobierno local, ¿no? Y se ajusta a la viabilidad de provisión y equipamientos, infraestructura definida en los planes de acondicionamiento territorial. Entonces, claro, muchos se dice que el suelo rural es parte del ordenamiento territorial, pero para mí sí creería que ya está dentro del ámbito de la ley de desarrollo urbano sostenible, incluso lo define, ¿no? Y, pero la idea es, entonces, ¿bajo qué suelo vas? La siguiente pregunta es, claro, ya pasando a esa segunda etapa de análisis que me menciona, es qué suelo podría hacerse, ¿no? Porque se habla mucho de suelo urbano, suelo rural, pero normalmente dejan espacio para el ordenamiento para el suelo rural, pero ya está definido, ¿no? Entonces, ya no habría otro tipo de análisis frente a ello, profesor, o creería que hay otro tipo o qué se podría hacer al respecto, ¿no? Porque ya no hay espacio, al menos, para analizar temas de suelos en un plan de ordenamiento territorial, ¿no? No solo en un plan de desarrollo metropolitano o plan de desarrollo urbano, ¿no? Ujú. Mm,
lo que pasa es que yo creo que sí, o sea, sí se puede. Mira, te comento cómo funciona en el caso de Ujú, los dos niveles que están regulados en la ley DUS, y creo que lo mismo aplicaría para el caso de el ordenamiento territorial ambiental a nivel regional. Eh, Cuando tú tienes una ciudad, por decir, pongamos ciudad Ica, ujú, eh, en la ciudad Ica se hace un plan de desarrollo urbano, ¿no? Que es de la ciudad y más o menos sus zonas de expansión, su periferia, ¿no? Eso regula el plan de desarrollo urbano y ahí determina cómo se usa el suelo urbano, el suelo de transformación, el suelo rural, ¿no? En ese ámbito que es de la ciudad de Ica. ¿Ya? Ese es uno. ujú. Pero también la provincia de Ica tiene un plan de acondicionamiento territorial, Así es. que ese se ocupa de todo el espacio slash suelo de la provincia de Ica, no sé si se llama Ica la provincia, creo que sí se llama Ica, este, se ocupa de todo ese espacio y alguien podría decir, oye, pero si ya el plan de desarrollo urbano está regulando la ciudad, ya el plan de acondicionamiento territorial, ¿para qué se mete ya esto? No, sí tiene una razón de ser porque si bien de algún modo se traslapa con el plan de desarrollo urbano, lo que analiza el plan de acondicionamiento territorial es la interacción entre los distintos centros poblados o los continuos urbanos dentro de la provincia. Entonces, en la provincia de Ica hay esta ciudad que es la mayor, el nodo principal, pero hay otra ciudad que se llama San Juan, hay otra ciudad que se llama Tenorio, hay otra ciudad que se llama tal cosa, un pueblo, cómo funcionan entre ellas, cómo se comunican, qué actividad se una, qué actividad se hace en tal zona, en una zona rural qué cosa se hace. ¿No? Eso tiene mucho que ver con ese nodo urbano que es la ciudad de Ica, ¿no? Entonces se traslapa el análisis, pero están analizando, digamos, a escala distinta. Entonces, eso lo menciono porque hace un rato tú estás identificando ahí que los planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo metropolitano, hablan de suelo urbano, hablan de suelo rural. Quiere decir que el plan de acondicionamiento territorial ya no entra a analizar o distribuir cómo se hace el suelo urbano, el suelo rural, no. Sí, sí entran, pero entran a una escala distinta. Eso, eso ya está más o menos descrito y ahora se está reglamentando en el caso de la ley DUS. Me Ujú. parece que eso es lo mismo que aplica a el ordenamiento territorial ambiental. O sea, es una escala mayor de ese mismo ámbito que es el ordenamiento territorial, ¿no? Y también le interesa lo que pasa en las ciudades, lo que pasa en la zona rural, lo que pasa en las zonas productivas, pero haciendo un análisis de una escala mayor, ¿no? Donde por ser una escala mayor se toman consideraciones adicionales. Correcto. Así yo creo que se compatibiliza. Sí, profesor. Entonces, sí, de hecho, por eso creo que mucha de la información que se va a generar a partir de los planes de acondicionamiento territorial ya abarcaría bastante también lo que se va a analizar, ya como me menciona, a escalas, ¿no? Que es lo que normalmente muchas veces, a veces también, Uh-huh. muchas veces se confunde, ¿no? Porque, claro, se aprea las zonificaciones ecológico-económicas, utilizan ese tipo de insumos, pero lo que finalmente y el instrumento que sí debería ser, digamos, o buscar, orientar para toma de decisiones sería el plan de ordenamiento territorial, ¿no? Que sería como la etapa final, ¿no? Donde agarra la CE y en base a un estudio especializado y un diagnóstico integrado, sacan el POT, ¿no? Y justamente en ese proceso es donde se tiene que tener en cuenta el tema de los procesos de acondicionamiento territorial o la información que se genera al respecto, ¿no? Ujú. Eso es lo que Claro, o ujú, sea, los planes, como van a estar a distintas escalas, tienen que conversar entre ellos, de todas maneras. Entonces, ujú. pero ¿cómo va a ser esto? Si es que hay una ciudad que tiene ya su ZE o su plan de ordenamiento territorial y está justo trabajando su plan de desarrollo urbano, ¿no? Por decir ahora último reciente Trujillo o Piura, entonces tienen que necesariamente tomar en cuenta el plan de ordenamiento territorial que ya está. Pero hay otras regiones en donde no hay un plan de ordenamiento territorial, no hay una zonificación ecológica económica. En ese caso, tal vez por lo que han optado, han priorizado y han identificado que era su necesidad más inmediata es hacer su plan de desarrollo urbano. Entonces lo apruebo. Entonces, de acá a un tiempo, cuando se haga el plan de ordenamiento territorial, uno de los insumos que va necesariamente tener que utilizar y compatibilizar y actualizar, si es el caso, es ese plan de desarrollo urbano que se aprobó previamente, ¿no? Pero tienen que coordinar entre ellos y justamente para eso están las rectorías, ¿no? Del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Ambiente y del APC. Profesor, entonces el plan de ordenamiento territorial sí debería tener esta función de compatibilizadora en todo caso, siempre y cuando
tenga como insumo todo lo generado con los planes de condicionamiento territorial. Eso es un poco también. Ujú. Sí, pero puede haber el caso en que se apruebe primero el plan de ordenamiento territorial antes que los planes de condicionamiento territorial o los planes de desarrollo urbano. O Exacto. sea, Eso podría pasar. si hay, Ujú. claro, planes previos, sí, debería conversar con ellos, ¿no? Pero puede ser que este sea el primer plan que opta esa región por hacer primero y luego recién voy a hacer estos planes de escala menor, ¿no? Entonces, más bien su planteamiento va a ser, esto es lo que se busca, con una mirada general como región, ¿no? Ya en la provincia tal, que esto se materializa a un nivel de especificidad mayor. Y luego en la ciudad tal, al nivel de manzana, ¿ya? Entonces, pero puede pasar lo contrario también. Entonces, la idea es que estén coordinados. Sí, sí, profesor, justo eso. Solo la última pregunta, profesor, tal vez para no quitarle tiempo, es el... Entonces, claro, pues, los planes de ordenamiento territorial finalmente tienen menos entendería que deben estar en permanente, digamos, en armonía con los planes de condicionamiento territorial. Que es un poco también la idea de lo que me mostró, ¿no? Esta suerte de que el ordenamiento territorial ambiental también tiene que, o bueno, del ámbito regional, tiene que tener relación, ¿no? Ahora bien, profesor, hay también los famosos demarcaciones territoriales, ¿no? Existe, por ejemplo, a la fecha un sistema nacional de demarcación territorial, que es un sistema funcional como yo lo quisiera plantear para el tema del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Visto el tema del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, que también entiendo hay cierta relación con temas urbanísticos, cuando hay temas de conflictos competenciales entre ambas, ¿serían útiles o son efectivos estos sistemas funcionales? Toda vez que, al menos en mi proyecto de tesis, lo planteo, ¿no? Ujú. Sí, 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 yo estaría de acuerdo en que sí. No es, no es sencillo, ¿no? Porque la demarcación territorial tiene mucho más componente político que el ordenamiento territorial, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, Callao y Lima nomás. Callao Ujú. está considerado como una provincia aparte, como una región aparte, a pesar de no, Sí. digamos, territorialmente no tener esa misma lógica, Ujú. y eso viene simplemente por una cuestión casi protocolar, ceremonial, que se le atribuyó el título de provincia constitucional cuando hubo un episodio histórico en una guerra civil en los años 1850, y de una cosa así episódica de esa manera, se empezaron a generar una serie de problemas de gobernanza por ese mismo punto. Pero ese tema de demarcación es bien difícil ajustarlo así de manera simple solamente con la planificación urbana. Lo he intentado, en el EIDUS ya ha obligado a que haya un solo plan para toda la metrópoli Lima y Callao. Eh, pero la ley de desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, no entraba al tema de demarcación territorial. O sea, y tal vez en eso no haya sido lo suficientemente ambiciosa. este, la demarcación territorial tiene toda su propia lógica y tiene un rol más fuerte de la PCM, como sabemos, ¿no? Ujú. Entonces, eso no entró a regularlo, por ejemplo, y en eso te daría la razón. eh, Debería haberse hecho algo, porque en muchos casos, cómo se planifica o cómo se hace ordenamiento territorial está bien relacionado a qué delimitaciones político-administrativas existen, y a veces esas deberían ajustarse también para que se planifique o se ordene mejor, ¿no? Entonces, sí, ese es en Sí, ese punto yo estaría de acuerdo en que tú lo quieres dentro de usted. sí, porque justo también ahí es interesante porque estaba leyendo un poco su ley y su reglamento, incluso tiene un mecanismo de resolución de conflictos como es un arbitraje en temas de circunscripciones territoriales, es decir, pueden llevar a arbitraje temas así. A mí me parece interesante, pues claro, normalmente se ve con el tema de las demandas competenciales que pueden resolverse el DCE, ¿no? Pero arbitrajes en temas territoriales bueno, lo leí, Claro, me pareció interesante, ¿no? Ujú. ahí lo que le pusimos, bueno, y no es ni mi ley ni mi reglamento, porque nosotros con el equipo que yo tenía Claro, sí. hicimos una propuesta y luego ha pasado, ha evolucionado mucho hasta que se aprobó en una determinada versión, Ujú. pero la idea ahí es que una de las cosas que debería tener la rectoría en un determinado ámbito, ya sea el MINAM, el APCM o el Ministerio de Vivienda, es justo ayudar a solucionar conflictos que no Así es, necesariamente sean judicializados, ¿no? Si se judicializa algo ya como una exacto. demanda competencial, bueno, claro, eso ya va de frente, ¿no? Pero
si hay una forma de mediar y reunir a gente y tener mesas de trabajo, como en realidad se hace mucho en el Estado, los llamados a hacer eso son justamente los rectores, no los entidades rectores, en el caso de Desarrollo Urbano, el Ministerio de Vivienda, y eso tal vez incluso hasta informalmente sí se hace, pero creo que era bueno ponerlo en blanco y negro en la ley, así que Sí, sí, eso es una cosa además que lo conversamos también con la PCM, sí. porque la PCM también decía, nosotros tenemos esa misma, deberíamos tener ese mismo rol con respecto a los temas de ordenamiento territorial en general, y yo estaría de acuerdo con eso. Sí, porque por ejemplo, imaginemos que el plan de ordenamiento territorial ya fija o compatibiliza usos. ¿Y qué pasaría? Claro, ya tienes el plan de ordenamiento territorial, pero ¿qué pasa si cuando hay conflictos, ¿no? ¿Cómo lo resuelves? Lo ideal sería no judicializarlo, ¿no? Porque tardaría bastante. Lo ideal sería, además de tener esas mesas, por ejemplo, de negociación que a veces se tienen, o mesas de diálogo, lo ideal también sería diseñar un propio instrumento, mecanismo de resolución de conflictos en temas de arbitraje. Y me pareció interesante porque lo leí muy sucintamente en el tema de demarcación territorial porque podría agilizar un poco la situación, ¿no? Pero no sé qué tan efectivo sea. Pero yo creo que si se quiere sacar un proyecto de ley de ordenamiento territorial y tenga esta potencialidad de compatibilizar sus planes de ordenamiento territorial, creo que debería haber un mecanismo también propio al respecto. Ujú. Eso Sí, sí sí, me de acuerdo. parece interesante. Pero solo la última pregunta para no quitarle tiempo es, Sí, he estado evaluando también poner el caso del Ruiz de Lurín como un ejemplo, tal vez referencial, no es que mi tesis se base sobre este caso, porque también he puesto otros casos, como por ejemplo en la montaña de siete colores, que hubo todo el tema de conflicto de actividades y demás, pero en el caso de Lima Metropolitana, por ejemplo, no tiene un proceso culminado de CEE. Entonces, ¿cómo podría relacionarse esto con el tema de Ruiz de Lurín? Que sí, estoy seguro que es un tema más urbanístico. Sé que lo conversamos, me acuerdo, en la clínica jurídica, sobre la idea del Ruiz de Lurín, cómo se ha ido desfigurando el territorio de Lima Metropolitana con este mecanismo. Pero yo creo que, y me pareció interesante, solamente referenciándolo, este caso, toda vez que la de Gotas, a la Dirección General de Ordenamiento Territorial, comentó, ¿no?, al respecto sobre que es importante tener en cuenta el ordenamiento territorial ambiental, ¿no? En su momento, y por las fragilidades que pueden ser, por ejemplo, el santuario de Pachacamac, o por ejemplo, los humedales de San Pedro, ¿no? Entonces, podría qué podría haber hecho el ordenamiento territorial ambiental de haberse aplicado de manera correcta ahí, ¿no? Porque yo sí me queda claro que el plan debió lo que pasa hacerse, pero el informe sí me pareció el interesante de tema manera ahí, referencial, ¿no? Ujú. Sí, profesor, disculpe. Ujú. sí, pero ahí no estoy tan seguro que sea un caso tan, este, tan extrapolable, porque de todas maneras, ahí sí hay algo bien interesante que revisar, que es la forma en que se conjugaron y hubo una coordinación. Bueno, de nuevo, esto fue en el contexto del gobierno de Sagasti, entonces había una coordinación bien avanzada entre los ministerios, Ujú, pero desde la dirección en la que estaba, la dirección de políticas de regulación en vivienda y urbanismo de vivienda, con la de Gota y con la dirección de patrimonio, si no me equivoco, inmueble en el Ministerio de Cultura, ujú, eh, no hubo cuestión de este es mi tema o este es tu tema, encárgate, sino más bien una idea de avanzar en conjunto porque coordinaron muy bien los viceministros, ¿no? Los viceministros de Vivienda y Urbanismo, de Industrias Culturales, si no me equivoco, ujú. y de Ambiente. Eh, entonces, eso es lo valioso ahí porque se pudo coordinar y ahí, mientras nosotros aportábamos el, eh, la actualización de en qué se encontraban los instrumentos de planificación urbana, específicamente el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima. Exacto. Se tenía también la información cartográfica de patrimonio cultural de Cultura, y a nivel ambiental tenía la identificación también de los humedales, del humedal de San Pedro, de San Pedro de Quilquay, etc. Entonces, eso fue una coordinación así tremenda, y yo creo que se puede ser un modelo de trabajo, por ejemplo, que en algún momento se puede hacer, porque al final la municipalidad terminó acogiendo lo que nosotros les planteamos, y hay un acta de firma de eso, si necesitas ahí te puedo pasar.
pero lo, lo que lo hace un poco extrapolable es que Lima tiene la particularidad de que en el ámbito territorial de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las funciones de municipalidad provincial y además las de gobierno regional también. Sí, Entonces, eso es distinto a todo lo que pasa en el resto de Perú, salvo Callao, porque en otras partes del país sí tienen que compatibilizar sus actividades el gobierno regional con la municipalidad provincial y a veces la municipalidad distrital también, por ejemplo en el Cerro Siete Color. Eso debe ser, no sé, no sé qué provincia, si es Canchis o es, este, sí, eh, eh, qué provincias hay en Cusco, pero el gobierno regional de Cusco. así es. Entonces, hay varios y además los distritos también ahí tienen un rol, la propia comunidad también. Ujú. Entonces, sí, eso sí es distinto al caso de Lima, ¿no? Porque en el caso de Lima, no sé si para bien o para mal, todo eso está en una sola entidad, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Eh, eso nomás tendría de cuidado si es que tomas ese caso como un caso de estudio. Claro, porque claro, lo más, digamos, visible es que no tiene un proceso de SE culminado y bueno, no sé en qué sentido podría ayudarnos. Para mí creo que el tema urbanístico ya sabe el problema también por el tema del Planme, que no lo habían ni siquiera tomado en cuenta y luego ya en la nueva ordenanza que sacaron ya lo consideraron y espero que lo hagan así. Pero me pareció interesante porque la de Gota sí participó, había muchas autoridades. Y creo que otra también justificación para sacar este proyecto de ley es que esa suerte de coordinación multisectorial y multinivel que puede generar el ordenamiento territorial a partir de casos emblemáticos como puede ser, bueno, la montaña de siete colores, pero también temas de Lima metropolitana, ¿no? Porque es más cercano, ¿no? al tema urbanístico, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la montaña de colores, que es una concesión minera, que tiene que el IGM, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Pero en el caso de Lima Metropolitana sí es, o el RIS de Lurín creo que sí fue, al menos podría ser como ayuda en el sentido de, sí se puede estudiar, al menos de una otra manera, el ordenamiento territorial ambiental, en este caso emblemático, toda vez que no tiene un CE, pero teniendo en cuenta los advertencias que sí me dice el profesor. Sí, profesor, solamente ya con eso ya no lo interrumpo más. Entonces, ¿alguna reflexión final al respecto, profesor? Tal vez como resumen de todo lo conversado para poder tomarlo en cuenta. Y les sería muy Sí, agradecido ahí te he porque... pasado Ujú, el WhatsApp. ujú, Sí, ahí te he pasado el WhatsApp, hay un par de... ujú. Te decía que... Ya, Sí, profesor, yo lo... ya creo que se está cortando ahí, no sé si es mi internet o el tuyo, pero Sí, estoy ya ahorita... regresó. Ya regreso ya. Ujú. Ahí, voy a... Ahí está. Ujú. Ok, profesor, sí, justo lo estoy abriendo ahorita el WhatsApp. Ujú. Y sí, profesor, también si hay algún texto adicional para ver estas diferencias conceptuales entre lo que es acondicionamiento territorial con ordenamiento territorial también serían útiles. Revisé el libro de Iván Ortiz, habla de ese tema de las diferencias, ¿no? Como el gráfico que le mostré, pero también siento que de acuerdo a su exposición, sí me ayudaría a leer otros libros adicionales, ¿no? Ujú, Creo que en esto más va a ser la exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Ahí es donde está plasmado lo que te he comentado. Y ahí te he ujú, pasado esa imagen que te dije al WhatsApp y también las actas de ese caso de estudio que es el de Lurín. ujú. Eh, sí, pero sí. Y hay alguna otra cosa ahí me dice. Sí, sí, profesor. Y en caso, por ejemplo, esta política nacional de riesgo de desastres, si por ejemplo se quiere sacar una política nacional de ordenamiento territorial, la importancia que se tiene en las políticas nacionales, y por eso también un poco lo multisectorial, era justamente tapar la idea del que, por ejemplo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales
respeten estas directivas, ¿no? O sea, como una suerte de política que pueda fomentar ello, ¿no? Y ahí también tendría que hablar con la Política Nacional de Riesgo de Desastre, es decir, cómo compatibilizamos ambas políticas, ¿no? También debe ser un caos, ¿no? Por eso que también es No, preocupante. pero Ujú, sí, al momento de hacer las políticas, todo el ujú, procedimiento que es bien tedioso, pero que, digamos, para eso sirve, al momento de hacer las políticas, muchos de los filtros que se pasan son para ver que conversen con otras políticas y no están regulando de nuevo algo que ya está en otro lugar. Entonces, en teoría, el proceso está hecho para que sí haya esta coordinación. Claro, que el rector de todos estos temas es CEPLAN, así es. que Ujú, CEPLAN es una entidad que tiene cerrada y bien regulada, pero en teoría sí deberían coordinar con otras políticas que se hacen en otras políticas. Pero ujú. bueno, Sí, profesor. Profesor, muchas gracias. No, no le quito más tiempo. Le voy a pasar la transcripción. La idea es también al final de la tesis mencionar previa aprobación de su parte eh, pequeños comentarios de lo que hemos conversado, ¿no? Ujú. está bien. Sí. Está bien, bueno, suerte con el tema. Sí, Igual tenía que conversar es con un especialista en es un temas buen tema. urbanos. Es un buen tema porque ahorita, como ves, en realidad está como, no está cerrado cómo entender estos temas. Y Ujú, es un buen tema también, más todavía porque en la Cato a veces, bueno, hasta hace un tiempo ha habido eh, ujú. mucha, no sé, mucha gente yéndose del sector privado, cuando en realidad mucho de lo que se puede trabajar está en el sector público, en realidad. Sí, sí, a Los mí me puestos más interesante. interesantes. Sí, Entonces, eso es lo que hay que tratar de que cada vez haya más gente. Así que, sí, por sí. eso también. Yo estuve Está bien. también en el Checopar, me acuerdo. Yo estuve también un tiempo y me pasé al sector público, ¿no? Qué Porque bueno, mi qué bueno. corazoncito... Sí, además porque diseñar normas es muy bonito. O sea, a mí me encanta. Estoy en la DGPI ahorita diseñando normas y Ah, realmente ya. es una pasión porque hay que ponerse en cada supuesto, revisar teorías, conceptos, ver cómo es una ley, una política nacional, y es muy Sí, bonito, es muy bonito. Profesor, listo. desde ya Bueno, suerte muchas entonces. gracias. Sí, profesor. Listo, ya conversamos. Chao, Ujú. chao. Hasta luego.